Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Desde 675, el programa que habla de básquet, aragonés y de otras muchas tontadicas que acompañan a este deporte. Como ya sabéis, esta semana pasada ha sido bastante aciaga, quitando Casa de Zaragoza masculino en el partido de Eurocup, que sí que ganamos. El resto de los partidos para los Casademones masculinos y femeninos los vamos a contar por derrotas. 2 derrotas de las chicas, de nuevo otra en Guernica, nuestra bestia negra, y derrota desde luego en Venecia, aquí en Zaragoza contra Venecia, de las que hacen un poquito de daño. También derrotas de CBZ, victoria de Huesca, que es el único en segunda FEP que se libra de la quema, contra un Albacete que repetirá dentro de muy poco, este jueves, si no me equivoco, no, mañana, miércoles, repetirá partido, pero ahora en 16avos de Copa Aragón, de Copa España, perdón. Y en tercera federación, pues no mucho mejor. El único que consiguió ganar fue el Cuarte frente a Prat, y el 22, que como ya sabéis, sí que ganó frente a Manresa en un partido que nos subimos por los 100 puntos ambos equipos y que estuvo muy chulo, entretenido, y bueno, con ese marcador ya podéis imaginar que el partido, el resumen que haremos luego del partido, es intenso. Y conmigo, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, solo tú y yo. Hemos tenido una baja, Sí, soldado hemos tenido Varillo. una baja. Un Bueno, hombre se ha un puesto mal. abrazo a Ramón, que no lo hemos dicho todavía, pero tenemos a Ramón malito, así que le mandamos desde aquí un paracetamol y un abrazo enorme, a ver si se recupera. No es nada grave, está con fiebre. Cositas que pasan en estos cambios de tiempo. Así que, bueno, pues nada, un abrazo, Ramón. No sé si estás por aquí escuchándonos o ya estás en la cama tapadito hasta arriba. Así que un abrazo grande, y nos ha dejado a ti y a mí aquí, Willy, solos contra el peligro. Bueno, Nah, como ya vuela alto, pues claro, ahora la excusa de ponerse malo. es lo que tiene, Claro, lo que claro, tiene. lo que tiene. Cobarde, eso es lo que es un cobarde. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto esta semana? Buah, pues Buah, buah. el domingo me metí a la cama diciendo, madre mía, qué desastre, qué desastre tan grande. Pues mal porque, bueno, hay partidos que son difíciles de ganar y otros que bueno, pues, que rozando no, haciendo el ridículo casi, ¿no? Las cosas hay que decirlas claras, pero bueno, Sí. las temporadas no son perfectas nunca, así que vamos a pensar que esta ha sido nuestra peor versión, ¿no? En femenino y masculino. Bueno, son cosas que pasan, que sí, al final hay que ganar y perder partidos. Es verdad que este de Guernica teníamos esperanzas, porque es que siempre nos ganan, ¿eh? No hay manera No hay con ella. manera. Y Sí, pero bueno, al final puedes perder dignamente, pero ojo, es que fue un poco duro, ¿eh? Duro. con un primer cuarto espectacular. Bueno, luego hablaremos de esto, Luego pero hablamos, sí, o luego sea, hablamos. 30 puntos en el primer cuarto. Ya pensábamos que todo el campo era orégano, y al final, pues una de cal y 3 de arena, ¿eh? Porque vaya 3 cuartos después. Sí. No, y luego las sensaciones, ¿no? Que yo creo que es lo peor, porque bueno, has perdido y ya está, ¿no? Tampoco va más allá, y más en liga, ¿no? Pero bueno, las sensaciones, jo, te dejan un poco de mal cuerpo. Pero bueno, Y con la lesión de Carla Leite, que se suma a la de Gembe, que parece que al final ha viajado. Ya hablaremos de todo esto. Bueno, no vamos a adelantar vamos a demasiado, adelantar. porque vamos a hablar primero del masculino. Vamos a dejar al femenino, que, bueno, además tiene un partido interesantísimo mañana contra Mersin, que a ver qué nos preparan los turcos, que me dan más miedo que un nublado, ¿eh? A mí este equipo, bueno, el equipo no, la directiva y el club me dan más miedo que un nublado. A ver si no nos ponen ninguna bocina por ahí justo al lado del banquillo o ninguna cosa de esas. Vamos, cualquier cosa te la puedes esperar, ¿eh? Pero bueno, empezamos si quieres con el masculino y le damos la bienvenida a nuestras compañeras y compañeros todos de golpe. Entramos Mara, Pablo, Víctor, Aldara. Hola. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Buenas. Vamos a decir que bien, y lo dejamos ahí, y ya está, porque vaya fin de semana, ¿eh? Telita. Vaya fin de semana, madre mía. Pero bueno, vamos a empezar con el masculino, que por lo menos tenemos una alegría. De los dos partidos tenemos una alegría.
A 50%. 50%. Vamos a empezar por la mala. Derrota en casa frente a Río Breogán y segunda derrota de la temporada. Una victoria, 2 derrotas. Equipo que cae en el Príncipe Felipe con una imagen un poco flojita y un pelín de falta de intensidad. No nos gusta demasiado hablar de los arbitrajes, pero creo que en este partido igual un par de minutos le tenemos que dar, porque vaya tela, No, madre mía. Y es que creo que, no, a ver, esto es mi punto de vista, que antes eran como más profesionales los árbitros. Es como que se lo tomaban más en serio lo que son las normas y el pitar en el momento, no esperan a ver cómo evoluciona una jugada para ver lo que pitan, porque eso se vio claramente, o sea, y se lleva viendo mucho tiempo. Es decir, como no la mete, la pito. No, o sea, si está hecha, está hecha. Y luego, pues que hay que ser equitativos en los dos campos. Bueno, pero además es que el arbitraje, a ver, si son 3, el número no es casual. Es que hay 3 personas mirando los pies y de 10 jugadores. No podemos poner más árbitros en una pista. Entonces no se pueden poner más árbitros en la pista ya. Sí, lo que pasa es que coincide que normalmente suele haber un árbitro que está por uvas y los otros 2 que más o menos están ahí, pero es que vaya arbitraje que hemos tenido, sobre todo en el de Breogán, vaya arbitraje que estaban los 3 y unos estaban viendo otro partido que estaba pasando ahí. Pero no, es que el señor Aliaga, yo creo que algo le ha debido pasar en años anteriores aquí en Zaragoza. Si alguno de Zaragoza le roba a la novia o alguna historia así, porque aquí cada vez que viene, vamos. O sea, y sí que es verdad, o sea, que Casademón tenía que haber llegado esos 2 últimos minutos 10 o 15 arriba. O sea, sí, Casademón empezó muy bien y estuvo a punto de romper el partido. O sea, realmente no perdés por los árbitros. O sea, porque Casademón perdió porque no jugó bien, no jugó como en los primeros partidos. Pero claro, cuando llegas a los 2 últimos minutos con el tanto ajustado, que te pitan lo que te pitan en casa, que es que eso solo nos pasa a nosotros. O sea, esto en Manresa no pasa. Esto en Lérida no pasa. O sea, esto solo nos pasa aquí en Zaragoza. Pero ¿sabes también por qué? Porque como esto ya son normativas, pero nos han coaccionado un poco el hecho de poder quejarnos con tanta libertad. O sea, si tú te quejas, van contra ti. No puedes insultar, por supuesto no se puede insultar, pero contra más, peor. O sea, en otros sitios les pitan y se acoquinan un poco. Aquí no, aquí se crecen. Yo no sé por qué. No, porque pero no solamente árbitro, sino todos. Tampoco, es verdad que, o sea, tampoco se genera en el Felipe un ambiente hostil. O sea, no. O sea, no. Yo es que creo que realmente pitan cómodos. O sea, lo que pasa que cuando esto pasa, yo que sé, en el segundo cuarto, te pitan lo que te pitan al final, entonces sí que la gente se caldea y ya es un árbitro, o sea, un partido constante de gente en la grada cabreada. Pero claro, como nos pasó al final, a lo que te das cuenta que vas a protestar y acaba el partido. O sea, y realmente yo creo que pitaron cómodos. Pero, ¿de verdad creéis que perdimos por los árbitros? No. Yo es lo primero que he dicho, no perdimos por los árbitros, ¿eh? O sea, el problema fue de Casademón. A ver, es que si tú haces un 5 de 25 en tiros de 3 en un partido que vas igualado, porque no eres capaz de irte en el partido, porque ellos con su equipo modesto, pues bueno, apretaron, corrieron un montón, quizás vimos la mejor versión de Breogán, ¿no? Y claro, pues es que tuviste un 5 de 25 en tiros de 3, 21 pérdidas de balón. Ostras, es que esas cosas luego pasan factura. Que los árbitros pudieron tener alguna decisión que nos perjudicara o no, bueno, pues no creo que lo hagan tampoco de forma deliberada, ¿no? Pues pasa ahí las cosas y ya está. Pero bueno, yo creo que hay mucho que meditar sobre el partido que hicimos frente a Breogán, no sé. Por eso os decía, vamos a comentar algo de los árbitros, porque creo que los 3 no estuvieron ninguno de los 3 a nivel ACB. Y eso sí que es preocupante, porque el nivel de los árbitros en esta competición, bueno, no es que siempre deje que desear. En todos los partidos hay jugadas que ven y otras que no ven, pero bueno, más o menos. Pero un poco lo que decía es, en todos los partidos hay un árbitro que está por uvas, pero los otros 2 compensan la situación de ese árbitro. Pero es que en este último estuvieron los 3 muy mal. Con todo, no perdimos por los árbitros, perdimos porque estuvimos desconectados y perdimos porque estábamos pues en otra cosa. Y hemos vuelto a perder contra un rival que deberíamos haber ganado.
Porque igual que contra Sí. la Juventud, sí que es verdad que teníamos ahí un rival complicado que va a estar muy parejo a nosotros, Breogán no. No, Breogán. Es que ese es el problema. Yo creo que igual es que fueron confiados y nos las dieron. Iban así como Pues pos creo que fiestas del Ramírez Pilar. en rueda de prensa dijo algo así. Ahora no recuerdo exacto cómo lo dijo, pero como que puede que fuera culpa suya que el equipo se confiara. O sea, algo así. Luego reviso las declaraciones, pero dijo algo de como que se creían que iban a ganar el partido ya durante la semana. Pues ese es un problema. No Pues que puedes es ir a un un problema. partido. Claro, es que no puedes ir a un partido tan confiado. Tienes que ir además a sacar la máxima diferencia, Sí. ¿no? Encima en casa, Es claro. lo que creo yo, porque luego la veras también influye en los puestos. Claro, sí. Y tanto que influye, y es que luego Pero que tenemos encima que tampoco estamos top 1. No. Claro, decía por aquí en el chat, damos No la sé. bienvenida al chat y a todas las compañeras y compañeros que estáis por aquí comentando. Decían, con respecto al arbitraje, flaco favor, es verdad, flaco favor hace mención a los árbitros cuando hemos perdido nosotros. Simplemente yo quería Sí, poner sí, encima sí. de la mesa el arbitraje porque me pareció malo. Malo con nosotros, pero malo también con ellos. O sea, Sí, es que eran malos. O sea, el arbitraje fue malo. sí, malo en general. Y a partir de que fue malo, nosotros, y perdimos por eso, estuvimos fuera del partido durante una buena parte del partido. Y eso nos lastró, y cuando quisimos empezar a dar la cara, pues ya era tarde. Y explicaciones, sí. La culpa de que se perdiera el partido fue del equipo, no fue de los árbitros. Eso que quede claro, que decía por aquí Totalmente. hermanos en la cima y tiene toda la razón, que no fueron determinantes, pero fueron malos. Vamos a dejar claro eso, ¿no? Pero bueno, Aldara, ¿qué sensaciones te quedas? Pues es que esas desconexiones, al final te juegas los partidos. Es que con 21 perdidas les permites hacer lo que ellos quieran. Si luego tampoco es que te pongas a defender como deberías hacerlo, pues ya rompes todo. Y sumándole que tampoco estuvimos acertados y que jugadores como Dubi, por ejemplo, no sé, horrorosos, pues es Es que... que no está igual, Y creo que al final ¿no? Dubi es muy importante y Soriano sufre un poco. A mí ese 208 me parece que sufre contra jugadores más grandes que él, pues sufre. Y No, es y que así. tenemos un problema en el juego interior. Sí, que tenemos un que problema. tenemos Sí. 2 pivots que O sea, son yo creo 1 y que ya en la medio. configuración lo veíamos. Sí. Es que eso solo vas a lastrar mientras Jaime Fernández no entre en dinámica de equipo con más minutos, que el día de Falco además lo hizo bastante bien, por cierto, no sé por Sí. qué Sí. no le dio más minutos en Breogán, con Breogán, perdón. Pero claro, es que Dubi no está está muy lejos de la mejor versión que hemos visto aquí, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que Dubi no va a Eso defenderte sí. muy bien, pero claro, por lo menos esa aportación que te daba Claro, en antes de ataque. anotación, que te abría muchos espacios y era capaz de dar Claro. asistencias con muchísima facilidad, no lo estamos teniendo. Las asistencias quizás sí, ¿no? Pero no tiene capacidad anotadora. Y eso los lastra tanto que estás jugando con 3 interiores. Claro, eso es muy poco para jugar doble competición. ¿No creéis, hablando un momento de Dubi, no creéis como que le ha cogido miedo a hacerse daño otra vez por lo que Un pasó? poco, yo a veces sí que lo Porque es que noto. ¿verdad? Es que yo No sé. el otro día lo comentaba con la gente que estaba alrededor. Digo, para mí que desde que tuvo la lesión y estuvo tanto tiempo parado, cuando ha vuelto es lo que decías tú, Willy, que no es la mejor versión que hemos conocido de él, porque antes de lesionarse, es que era dubi, salía a la pista cuando se retira. Bueno, era una pasada, pero desde que se lesionó, es que le falta ese punto de confianza yo creo que es porque tiene miedo a hacerse daño. No lo sé, Pasar mal, porque, a ver, lógicamente. realmente eso es lo que ha dejado, no tira prácticamente de 3, que el año pasado, hasta la lesión, lo que tenía un porcentaje de triple es brutal. Yo creo que es una pérdida de Sí. confianza en general, no por, creo, general. no por miedo, porque si no, lo que no se metería dentro de la zona, al choque, es simplemente que no tiene confianza. Y de hecho, contra el partido de FIBA Eurocup, que metió un triple, como que lo celebró como mucho con el banquillo, como que se había quitado un peso de encima, ¿sabes? Y además yo Sí, este año a yo Dubi creo que lo veo muy integrado, o sea, mucho más metido en defensa, aunque o sea, Dubi ya no va a defender nunca en su carrera, porque no ha defendido nunca y con la edad que tiene no va a ser un buen defensor nunca,
pero yo este año lo veo mucho más involucrado en defensa que el año pasado, por ejemplo. ¿Vale? Llega hasta Yo donde también. llega. Pero en ataque sí que es verdad que lo necesitamos a él, o sea, y también a Marcos Pisu. Marcos Pisu no ha empezado a su Sí. mejor nivel. Y de hecho a Ya Italia, está. a la Fibra Loca no viaja por molestias, pero es Ujú. que no hemos visto al Marcos Pisu el año pasado todavía. Entonces necesitamos No. recuperar a los dos. Y eso que tienes. Además, lo de Spisu sorprende mucho porque el básquet jugó súper bien. Entonces, Sí. es muy. Sí, pero hay jugadores que después del Eurobasket vienen como motos y hay otros jugadores, en cambio, que les pasa al revés, que su preparación mental, o sea, su mente y su cuerpo como que se relajan y les cuesta volver a empezar a jugar. Oye, y en el chat que están preguntando bueno, que están diciendo que es el descarte, el Spisu Mm. para el partido de Han mañana. dicho que Dice Casademón, ha hecho un comunicado hace un Por ratito y lo molestias. que dice es que el jugador arrastra unas leves molestias físicas y se queda en Zaragoza para trabajar. Su lugar en la convocatoria lo completa Yusuf Traoré, que repite con el primer equipo para disputar su segundo Porque tienes partido. que dar 5 cupos. Claro, Claro, es a que ver, siempre hay que descartar uno. Traoré tiene que sí, entrar todos los días en Fibra Loca y hay que claro. descartar uno. Y es Claro. solo uno por la lesión larga de Cavaca, que encima es que si no serían dos. Es una locura. Eso es, correcto. Eso es. Claro. Decís antes que tenemos un problema de interiores, esto nos vale, el análisis que vamos a hacer ahora nos vale tanto para el partido de Eurocup que sí que ganamos como el partido de Liga. Tenemos un problema con los interiores, pero es que en el partido que estábamos hablando ahora de Breogán metimos un 20% de 3. Claro. Tenemos también un problema. Y eso que tienes la mejor versión que puedes tener de Justa, que menos mal que Scariolo lo ha descubierto de dos, ¿no? Para mí está jugando genial, ¿no? Está aportando un montón, pero claro, solo con Justa no te vale. Es decir, Y con Justa, el año pasado ya vimos que era un poco inestable y ojalá este año siga la línea que está llevando hasta ahora. este año está en un momento bastante bueno. Sí, no, pero que se mantenga. Con Belgeins o con Soriano, Robinson. El otro día Eric Stevenson no lo hizo mal en Breogán, tuvo sus momentos de aportar, se le veía más suelto. Pero bueno, quiero decir, en la parte exterior podremos tener algún problema, en dirección de juego no creo, pero bueno, al final te aportan muchos jugadores, ¿no? Para mí el problema lo estamos teniendo en el juego interior, claramente, vamos. ¿No? Pues a ver. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué te has No, quedado pues que es verdad que un poco lo que decíamos, que es que tenemos un problema y decía ahora Sárica que Cavaca parece que va algo mejor o que ya por lo menos no lleva tanto vendaje y demás, pero que tampoco sé si va a llegar a solucionar algo. Es que es verdad que tenemos un desbarajuste en algunos puestos bastante considerable y en otros nos quedamos cortos. Pero tenemos, creo que desde hacía mucho tiempo no teníamos tanta rotación. Que de hecho, pues lo que hablábamos, ¿no? Que hay que descartar esta vez uno, porque esta Cavaca de baja es uno y no son dos. Tenemos muchas opciones, pero parece que el equipo no acaba de llegar a su máximo nivel. nivel. Un poco descompensado, es que al final tienes muchos jugadores en el exterior, pero en el interior no. Claro. Tienes mucha rotación. Claro, por eso es que hace falta todavía eso, lo que dice Sara, compensar y equilibrar y que todo esté alineado. Pero, jolines, es que es una pena con todos los que hay y que no se pueda conseguir. Bueno, luego los descartes no vienen por decisiones técnicas en la mayoría de los casos, sino porque en FIBA Eurocup necesitas 5 cupos y no los tienes en la primera plantilla, claro. Entonces tienes que sacar a alguien y meter a otro. Que si no recuerdo mal, en la BCL, si no recuerdo mal, en temporadas pasadas dejaban tener 13, aun con 5 cupos, pero te dejaban tener 13. Me suena. No sé si... En BCL, no sé. Me suena que... Sí. En BCL. Sarika está diciendo que aunque lleves 12 en actas y solo juegan 8 o 9, pues que lo mismo te da. Que es verdad. Y es que al final la rotación, o sea, los minutos que se le van a dar a Traoré o que se van a dar, pues es que ya sabemos. Pero bueno, también os digo, o sea, estamos hablando de esto por hacer una valoración del equipo que tenemos, pero con todo tenemos el mejor equipo de las últimas temporadas. Eso también es verdad. Sí. Partiendo de que no pretendemos aquí ser unos cenizos que estemos viendo ya el descenso a la Leboro, ni mucho menos. O sea, yo no tengo duda que vamos a acabar
mejor que las temporadas últimas, seguro. Y que también Claro. es verdad que, bueno, pues Si se juega como el primero y el segundo partido, bien. Sí, O sea, entramos en perder en Copa Badalona y fue normal. seguro, entonces. Si jugamos como el primer Bien. partido, entramos en Copa seguro. Que sí. Ahora hay que No jugar. cabe jugar. duda. Ahora, mantener ese nivel también es complicado. Bueno, y tampoco es fácil encontrarte un Baskonia tan despistado como vino aquí. También, es verdad, Joder, también. No, pero es que el segundo todo, partido que le todo perdimos suma, no. todo. Va a ser más Bueno, fácil sí. encontrarnos un Escucha. Breogán ordenado que un Baskonia como vino. Escucha, que el último lo perdimos por ser desordenados, ¿eh? Bueno. Bueno, Bueno, pasamos, si queréis, visto el partido contra Breogán y que las conclusiones son las que son, si queréis le damos una vueltita a nuestro partido Europe Cup, este sí con éxito, hombre, un rival muy flojito y que bueno, tampoco se nos fue acercando en algún momento y demás, pero vamos, tampoco sin ningún tipo de, quitando el muchacho de la cinta que no de guerra. Yo pensaba que Soriano le iba a pegar al final, ¿eh? O sea, y cuando subían a atacar o a defender, iban por el medio campo pegándose los dos. Digo, ¿y Soriano iba a una cara mala virgen? Sí, hubo un momento concreto, digo, uy. Sí, sí. Se van a enganchar, le va a dar una que le va a tirar la cinta al segundo anillo, ya verás. Bueno, partido distinto al de Breogán. Sí. También es verdad que el rival no tenía nada que ver, con jugadores en rotación muy distintos y con muy buena aportación, por ejemplo, de Jaime que decíamos antes. De Jaime. Claro, es que Valor lo que tienen que le hacer da los jugadores que no juegan es cuando tienen minutos, o sea, 1, 2 o Sí. 15, es salir como sale Jaime. Joaquín se pegó otro partidazo, porque Joaquín cada vez que sale siempre aprovecha, pero Jaime, joder, yo me llevé una alegría muy grande, porque jugó y desde el primer minuto estaba conectado. Sin embargo, apenas tuvo contra Breogán, no tuvo Yo también. apenas minutos. Sí. Fue Sí que es verdad que ¿no? la Yo, por lo rotación que que sé, dio, o sea, no hizo nada mal tampoco, porque además creo que Sí, salió pero y le hizo un tapón a no. Brankovic, que es un 2.18, ujú. Sí, pero no pero estuvo. tampoco se le vio mucho, no sé. A ver, me imagino que al Claro. final un entrenador pues tiene más confianza en unos jugadores que en otros. Y bueno, él sabe que Jaime hizo un muy buen partido el miércoles y bueno, ya tuvo premio. Lo saca en la primera parte, pero él sigue, de momento sigue confiando en los que tiene en la cabeza. Me imagino, ¿eh? Sí, Yo sí, Pero es que yo los sí, chavales salen, bueno, sí, Mara. no, bueno, pues que digo que los chavales salen, lo que dices tú, a darlo todo, a ganarse unos minutos y luego parece como que los castiga y no los saca en el siguiente partido cuando no lo han hecho mal, no sé. Tienes yo creo, que todavía llevando jugadas y jugadores el entrenador, porque las cosas que hace a veces no cuadran mucho. Si tú ves que te está fallando, como falló contra el Breogán, pues mete otro que te ha funcionado bien, a ver qué pasa. Pero es que no sé, yo no yo creo que fue también un poco fallo del entrenador, no en, o sea, el otro día en que Zaragoza. luego también es muy complicado. Vamos a ver, cuando tú tienes jugadores que todavía no están al 100% o no te dan lo que tú esperas, introducirlos en un partido que te lo estás jugando, porque nos lo estuvimos jugando prácticamente casi todos los minutos, es muy complicado para un entrenador. Quiero decir, va a confiar siempre mucho más en darle más minutos a Robinson o mantener en pista a Dubi o a Soriano que meter a Jaime, pues porque lo tienes que meter cuando la dinámica del equipo es otra por si te sale mal. Se está jugando mucho y eso hay que entenderlo, que no es fácil. Jugadores destacados Joaquín Rodríguez, en el de Joaquín. Eurocup. En Artosis, hostias, Joaquín, Joaquín MVP. Joaquín. seguro. Sí. Yo creo que Jaime también va a hacer buen papel. Ojalá. Hombre, a ver, destacado, pues seguro Si que le Belgein da ha minutos. jugado una minutada a sí, Belgein que vamos, que se va a salir. Joder. sí. Pero es que hay que Me da cuidarlos mucho también miedo, a los En jugadores, no plan les que puedes Sí, meter él esas tiene otro entre tonterías. base. Sisu y Es Moreno. Ya, Yo, aquí lo ha yo puesto el por otro el día chat. contra Breogán, cuando se cayó Belhain, si se echó mano a la muñeca, yo temblaba. Sí, Y de hecho salió del pabellón con vendado. ostras.
Ah, pues mira. No sé. Bueno, pues sería Pues mañana. una cojera de perro, que dicen, ¿no? Algo Juega el momentáneo. hijo de Yoyo García, tiene más pelo y no lleva Sí, cinta. Dice sí, por aquí. Sí, señora. es verdad. Sí, señora. Qué grande Sí, Yoyo sí. García, me encantaba. De hecho, Empezó le a girar la mandamos un cabeza mensaje así. al club, ¿verdad? Recuerdo, le mandamos mensaje al club para Sí, preguntarle, sí, ¿no? sí, Y sí, nos sí, sí. contestaron desde el Sí, club para confirmarlo que por estaba la confirmar Es que verdad. eran ellos, sí, sí, y nos dijeron que sí, además muy bajos, desde el club. Así que le mandamos un abrazo. ¿No? De todas maneras, no creo que sea un partido fácil. ¿Que ganaremos? Espero que sí, pero fácil no va a ser, porque fuera, yo no sé qué tiene Sí. esta Sí, no, no. competición, que aunque los rivales sean aparentemente muy inferiores a ti a nivel de Sí. plantillas, de presupuesto no me lo quiero ni imaginar, pero luego los partidos no resultan ninguno fácil, ninguno de ellos. No. Yo no recuerdo ningún partido fuera de FIBA Europe Cup que haya salido, No. bueno, relativamente fácil y cómodo. No Pues sé. entramos ya contra el partido de Chipre, contra Nortosis, partido que, como decía Willy ahora, va a ser a priori complicado, aunque el rival no lo es. Conjunto chipriota que tampoco, bueno, pues quitando al hijo de Yoyo García, tampoco es que tenga ningún equipo de superestrellas, pero ya veremos a ver qué nos depara ese partido. Claves para mantener la buena dinámica en Eurocup. Aldara, empieza tú. Pues a ver, ser un poco consistentes, ¿no? Intentar hacer el mejor partido durante los 40 minutos, que no haya estas desconexiones que nos están sacando los partidos, tanto las chicas como los chicos, en los dos, porque es que al final yo creo que nos está pasando un poco en los dos lo mismo. Entonces, intentar ser regulares. Intentar que esos jugadores, como hemos dicho, pues Jaime, Joaquín y Lucas, a ver si podemos conseguir sacar algo de él, pues que jueguen más y darles más minutos que a otros jugadores que pues son más importantes en ACB, a mi modo de ver. Eso, yo creo que ser un poco más consistentes y fuera de casa, que nos cuesta mucho, como ha dicho Willy, que son partidos complicados que siempre se nos complican. Eso, Y diría si yo. no nos los complicamos nosotros, Pablo. Sí, también. De todo. Pablo, ¿qué nos cuentas? Pablo no nos cuenta nada. Ah, sí. Pues no sé, Ha quedado congelado. perdón. No sé qué. Ojalá sea un buen partido, sobre todo por el tema de rotación, porque Uy, Uy, te cortas. a ver, Hemos conseguido poner el fondo, pero nos ahora no puede Te has se quedado congelado y jugar se recorta. poco. Madre mía, madre mía. Ha cambiado de dimensión. Está, Que ha está en sido, modo, por está en modo cierto, FIBA Eurocup también. Pablo, Ahora, no sé si has estado leyendo el chat, pero ha sido trending topic, Pablo, y que haya conseguido poner el fondo. Bueno, mientras recuperamos a Pablo, No sé qué pasa. Willy, que no te he escuchado casi antes. Sí. Claves para este partido y qué piensas qué rotaciones y gestión del esfuerzo vamos a tener que utilizar con el calendario, teniendo en cuenta que volvemos a tener partido ACB. Pues yo creo que nos va a tocar correr mucho, porque a ver, los equipos de FIBA Eurocup de primera ronda, sobre todo, ya sabemos que pues calidad no vas a encontrarte mucha enfrente, ¿no? Tener uno o dos jugadores que puedan hacer algo, un quinteto que pueda mantener mínimamente el marcador, entonces no les queda otra que correr. Y nos va a tocar correr a nosotros también, claro, por supuesto. Entonces, todo lo que no sea bajar el culo y dejarse energía en el campo nos va a hacer sufrir. Porque luego por capacidad y por calidad, desde luego, nuestra plantilla tiene que ser muy superior. Entiendo que le dará minutos a los Joaquín Rodríguez, Jaime Fernández, con más motivo al no estar, en el caso de Joaquín Rodríguez, con más motivo al no estar Spisu, con lo cual yo creo que vamos a tener un partido un tanto curioso, porque vamos a ver jugadores no habituales en el equipo y tienen que aprovechar su oportunidad. No les queda otra. Si no aprovechas su oportunidad, los jugadores que tienen menos minutos no van a poder ser capaces de meterse en dinámica de equipo. Dígase también el caso de Lucas Langarita, que si tiene minutos los tiene que aprovechar, sea en FIBA Eurocup o donde sea. Pablo, que no te habíamos escuchado antes, que estabas entrando en otra dimensión que decían por aquí. Sí, he tenido un problemilla. Pues no sé, eso que espero un partido. Es que fuera de casa, yo después de lo del año pasado ya no me fío de nadie, pero también el año pasado había muchas circunstancias. No sé, ojalá sea un partido que permita jugar el Heinz 20 minutillos y ya está. y que Sí, por descanse. favor. Exacto. Pero vamos sin Spisu.
Ya, Ah, pues ya, es que y Joaquín nada, de, Joaquín Moreno, de no lo base. entiendo. Bueno, pues Y nada, la Bilbao carita de Moreno que base. se lleva a Traoré. Ya, Es que yo ha eso no lo hecho entiendo. un cambio Meterá, de... meterá a Rodríguez de base. Claro. Le ha dado Sí, lo minutos. meterá. Bueno, confía más en él y lo entiendo también. Bueno, al final tiene que confiar en una serie de jugadores. Es Bueno, una y forma Joaquín también de que tenga Rodríguez más ha ganado minutos, el porque de puesto. escolta va a tener menos. Traoré al 1, dicen por Traoré al aquí. 1. Fernando, sinvergüenza. Ya ha llegado a trabajar y ya se ha Bueno, conectado. llega a trabajar, no, o sea, está con el móvil. Lo de ir a trabajar. Ir a Vamos a trabajar. vamos a llamar a la empresa. Llama, a ver si te Ay, coge ay, alguien a ay, estas horas. ay, ay, ay. Ay, por favor. Bueno, y entonces, priorizamos ritmo competitivo en Eurocup. Parece ser que queremos ir a por esa competición, por lo tanto no nos vamos a despistar. O damos un poquito de descanso y priorizamos a CB, que llevamos una victoria, 2 derrotas. ¿Qué pasa por la cabeza del señor Ramírez? A ver, Espera que si, sacamos si la él bola tiene de el, cristal. si él, A el ver, ya que discurso que ha ya tenido tenemos que hasta hacer ahora eso, ya es que que tenemos que hacer quiere ir los a por la... viajes y jugarlo igual, Claro. Si el discurso que tiene es que vamos a ir a por la FIBA Eurocup, o sea, tienen que ir como si fuese el Burgos el partido de mañana, realmente. Que luego en el tercer cuarto tienes el partido sentenciado, te puedes permitir dar más rotaciones, dar descansos, lo que Eso quieras. es. Pero el partido hay que ir a por él y hay que demostrar que no solo es un discurso, que realmente el equipo cree en ir a por la competición. No te puedes relajar. Hombre, no te puedes relajar porque es el segundo partido además, porque si ya tuvieras ganados, porque además es curioso la FIBA Eurocup, corregirme si me equivoco, pero son 40 equipos en 10 grupos que pasan los 10 primeros, pero solo pasan 6 segundos. Por lo tanto, el mejor segundo de cada grupo no pasa. Por Mira, tanto, tampoco nos Murcia, podemos dice despistar. Alex Balbacín que Murcia ha perdido contra Bosna. No nos podemos despistar porque enganchamos un par de derrotas y nos quedamos segundos y somos peor segundo que cualquier otro y nos quedamos fuera en la primera de cambio. ¿Eh? Hay que ir sacando renta, ganar los de casa desde luego, pero ganar tenemos que sacar uno fuera. Y si sacamos el primero, el último partido, sí que te lo puedes permitir decir, bueno, pues ahora sí que voy a darme un paseo porque ya tengo garantizado el pase y ya Llevas está. al U22 directamente. El Y último te llevas al partido. U22 o a Claro. los cadetes, ¿no? Si quieres, pero ahora no podemos ir Lo a... que pasa es que cuando los O a nosotros. Es que no nos podemos fiar. Es que vamos, lo importante es que sobre todo al principio vayamos a por todas, pero no al principio del partido, sino al principio de la temporada, para coger una buena base y coger ya distancia. Entonces, si empezamos relajados pensando que, bueno, ya tendremos tiempo, no, ya tenemos tiempo, no, o sea, vamos a poner las pilas desde el minuto 0 y pensar que lo que vamos a jugar, cada partido es una final. Entonces, es la única manera, creo yo, de que lleguemos en buena posición para poder pasar de ronda. Bueno, pues esperemos a ver qué pasa mañana. Mañana que lo televisan, si no me equivoco, en Aragón Deporte, porque por la tele en Aragón Televisión nos dan las chicas. Así que de momento vamos a hablar de Burgos y porque otro rival que nos espera, bueno, recién ascendido pero con buena plantilla. Puntos para el partido clave para cortar la racha negativa, tratar de encajar menos puntos de los que hemos estado encajando y claves del duelo. ¿Qué me contáis? ¿Os parece si hacemos el análisis primero del rival y luego hacemos el comentario y pasamos al análisis de Víctor? Sí, mejor y así hablamos todos con el conocimiento que nos entrega Víctor. Ese vasta sabiduría. Venga, Víctor, pues dale ahí al análisis. Dinos qué esperamos de Burgos. Pues a ver, Burgos llevan, o sea, en Liga está como nosotros, uno ganado, dos perdidos. Ganó simplemente el primero contra Girona, su debut en casa. Luego perdió en Bilbao y perdió en Madrid este fin de semana, pero claro, en Madrid pierde como pierdes. Hasta al final del tercer cuarto iban empatados.
Realmente fue en el último cuarto cuando el Madrid se pudo despegar. Sí que es verdad que un Madrid sin Tavares, pero vamos, un Madrid, ¿sabes? Que no es nada fácil. Es un equipo, no lo he visto partidos completos, pero sí que es un equipo que es muy rápido y muy intenso, sobre todo. O sea, a correr e intensidad. Entonces, tenemos que estar bastante. O sea, si mañana en Chipre tenemos que estar metidos en partidos del principio, en Burgos lo mismo, porque encima el pabellón de Burgos creo que no sé si alguna vez habéis estado viendo algún partido de Burgos, es una olla a presión aquello. O sea, a mí me encanta el ambientazo que se monta allí. Jugadores destacados, pues bueno, tienen uno de los que los periodistas, los más famosos del mundillo del básquet en fichajes, daban como un fichajazo, uno de los fichajes del verano, que es Jivan Jackson, que la verdad que ha empezado muy bien, o sea, está con 15 puntos por partido, se tira 7 triples cada partido, ¿vale? Está como un porcentaje, un 38%. Sí que es verdad que el equipo en general, Burgos, está tirando con un 23% de acierto en triples. ¿Qué quiere decir esto? Que el domingo los van a meter, chavales y chavalas. Pero bueno, o sea, están tirando horriblemente mal de 3. Quitado Jackson y un islandés que tiene Gudmundsson, que tiene un 60%, pero solo ha jugado un partido, el resto del equipo no está tirando bien. Otros destacados, pues tienen un combo argentino que es Gonzalo Corbalán, que hace un par de temporadas sonó para venir a Casa de Mon, que lo está haciendo muy bien en su debut en ACB, que está metiendo 13 puntos por partido. Y el 4, Jermaine Samuels, que también es un 4 más exterior que interior. Pero bueno, son hasta ahora los tres principales de Burgos. Me está defraudando Leo Meindel, el jugador que tuvimos fichado en Casa de Mon, creo que fue la temporada pasada, y se fue antes de llegar aquí a Zaragoza, que está tirando de 3, o sea, tirando casi 5 triples por partido, tiene un acierto de un 7%. ¿Vale? Entonces, Pues le puede tirar ya. básicamente la clave es que no los dejemos entrar en su ritmo de correr y correr y correr y correr, porque creo que no nos va a favorecer y de salir intenso desde minuto cero. Pues muchas gracias, Víctor, por el análisis. Así que abrimos debate, aunque sea de 2 minutitos, y os pregunto, ¿qué os gustaría, más allá de la victoria, ver en Burgos y qué señales necesita Casademón para que internamente recupere confianza? Más allá de ganar, insisto. Hombre, a ver, ya jugamos contra ellos si no recuerdo mal, ¿no? En pretemporada y perdimos de 9, ¿puede ser? Sí. 99, 90, algo así me suena, ¿no? Estaba mirándolo un poco por encima. Y, a ver, es un equipo que puede dar bastante guerra, ¿eh? Tiene jugadores con experiencia, Raúl Neto, que ha estado en NBA, Mendil, que conoce muy bien la ACB, ¿no? Enzosa, que es esa eterna promesa, si no me equivoco, de Unicaja, puede ser, ¿no? De Unicaja, Quiero sí. decir, sí, pero son jugadores, Dani Díez, ¿no? Que tiene ya más galones de ACB que casi nada, ¿no? Entonces, en su campo, yo no sé qué versión veremos de ellos, pero el partido de pretemporada nos costó muchísimo y al final se fueron ellos, pues, bueno, pues por una mezcla de calidad y físico, me dio la sensación. Entonces, no va a ser nada fácil este partido, pero nada fácil. Y más después de venir de jugar en Europa, que ellos no tienen competición europea. Mara. Que están muy descansados. Bueno, pues yo creo que hay que entrar en juego desde el primer momento y a mí lo que me gustaría ver, va a ser un poco retórico, un arbitraje equitativo. A ver, es un recién ascendido Burgos también, no creo que ahora la ACB vaya a llevarle a los árbitros, no sé, digo yo. Yo con que piten bien, ya está, que nos piten las cosas nuestras, que le tiren arriba las suyas. Que Burgos llegó a ser campeón del mundo de la Copa Intercontinental, ¿eh? Bueno. Ojito. Ojito, ojito, Carlitos, ojito. No, y luego lo que decías tú de que tiene un 7% y lo comentábamos lo que en el chat estaba comentando, que nos va a meter 4 de 4 el jugador, Ya. ¿sabes? Sí, yo simplemente he dado los datos. Yo no he
En otro lado lo consiguen contra nosotros. O sea, Venga, no seamos cenizos, hombre. Vamos a alinearnos todos los chakras para que esto. sí, Para eso. mandarles un Los mensaje de astros. apoyo, de ánimo y de que. No, sí, escucha, yo tengo plena confianza en A nuestro ver, equipo. si palmamos contra Burgos en su casa, por buen equipo que tenga o equipo tal, que es un recién ascendido, tiene el equipo que tiene, aquí sí que se nos van a encender las alarmas. No nos volvamos locos. ¿Sí o no? Willy, que Es que yo veo que no tiene peor plantilla Burgos que Breogán. Vamos a jugar en su campo. Y luego está el condicionante de los viajes, que dice que bueno, que no va a ser nada fácil, sinceramente. no, yo no digo que vaya a ser fácil, pero si perdemos también contra Burgos, entonces nuestras Bueno, aspiraciones de estar octavos, novenos, pues se van a ir difuminando. pues Claro, tienes que podemos perder, pero ese partido lo tenemos que ir a pelear desde el minuto 1. Pues Sí, desde sí, luego desde tienes que luego. tener mejor versión de Casa de Mon que la que vimos el sábado pasado, está claro. No, y con el partido contra el Madrid, que el Madrid al final se pondría las pilas para despegarse, o sea, No, si está a ese nivel, Bueno, ojito, vamos a ver, el Madrid es Bueno, capaz de Madrid ir jugando volvía otro de partido con 3 jornada marchas doble de y meter Euroliga. la quinta en un momento. ya. bueno, ya Este veremos. equipo- Yo confianza tengo. Ahora, hay que lucharlo desde el minuto -1. Sí, por lo menos como, no sé, a Jefe Fernando que decía antes, y vamos a pasar de tema ya porque se nos está echando el tiempo encima, decía Jefe Fernando ahora que sobre todo más nos valía no dar el partido por ganar antes de bajar del bus. O sea, vamos a ir, Efectivamente. a ganar el partido y vamos a ganar la pista, no vayamos a Sí, pensar sí. en el bus de camino que ya hemos ganado. Pablo, no te he oído nada, casi nada, así que te dejo a ti los últimos segundos. Venga, ¿qué nos cuentas de Burgos? Aparte que es una ciudad muy bonita y Nada, que hace frío que en invierno. salgan a defender y que tengan un poco mejor la mano desde el triple, no pido más. Bueno, ni menos, ni menos. Bueno, pues hasta aquí el masculino. Vamos a dar tiempo también ahora a nuestras chicas que vaya desastre. Vaya desastre. semanita. Vaya semanita. Empezamos, venga, Lara, empezamos contigo, que vas tú con tu camiseta del Jairis. ¿Por qué quieres empezar? Por el. Bueno, Alex, ¿qué tal? Que te iba a dar la bienvenida ahora mismo, pero se me ha adelantado Ramón Willy dándote acceso. Dejamos a Lara que nos cuente un poquito contra la derrota de Guernica. 98 puntos encajados. Creo que resume lo que pasó, ¿verdad? Sí. Pues a ver, así como Pues yo hasta aquí hemos llegado con el análisis. Así como los jueves yo del partido no salí con malas sensaciones. Es un partido que te podía salir cara o cruz y salió cruz, que muchas veces nos ha salido cara, pues este salió cruz y ya está. Creo que no fue un mal partido, pero es que en Guernica, estas desconexiones que tenemos con el primer buen cuarto que hicimos, no entiendo qué pasa por esas cabezas para que se torne todo y es que 98 puntos no te puede meter un Guernica. Lo siento, pero no. Si queremos ganar un partido es que es imposible. No vas a meter 100 puntos. Es que no. Entonces yo creo que el problema es de... Más que otra cosa, yo creo que el problema es mental. ¿Qué pasa en esas cabezas para que se vayan del partido? Está habiendo una consigamos que tendencia este año distinta a la del año pasado. Sí, el año pasado siempre empezábamos como muy apagadas y luego siempre nos ¿Dormidas? motivábamos y al final Sí, sacábamos los partidos, pero este año es al revés. claro. Empezamos muy bien, también nos pasó el Landes, que lo dijeron, de hecho Alex y Paola lo decían en el partido, decían, ojo, cuidado, que el Landes nos pasó lo mismo. Sí. No sé, yo no lo acabo de entender. A ver, tiempo al tiempo, baches hay que tener, pero lo de Guernica para mí no puede volver a pasar. Alex, No. bienvenido. Buenas. Bien hallado. Cuéntanos, Guernica. A ver, el partido, la verdad que pues, el primer cuarto, yo no entiendo, el primer cuarto fue espectacular, 30 puntos. Una Güelle que te hace 17 de valoración solo en el primer cuarto, que luego tampoco jugó mal. Pero luego a partir de ahí creo que fue casi 80 puntos que nos meten en 3 cuartos y nosotros metemos 53. Pues es que, o sea, eso no es, o sea, no me parece normal, entiendo. O sea,
¿vale? Que ganando de 11 al final del primer cuarto pueda, o sea, algo que puedas tener un momento malo, pero 3 cuartos malos que te metan casi 80 puntos, que pierdes esos 3 cuartos de 25 en total, es que la verdad que fue, o sea, me cuesta pensar, es que me cuesta pensarlo. A ver, tampoco, o sea, ni la semana pasada éramos tan buenas ni ahora somos tan malas. Pero No, sí que es pero verdad que me cuesta lo pensar de en. ahí, o sea, lo del de Guernica, Sí, lo de Guernica fue muy duro, fue muy duro. Bueno, es que, a ver, siempre se ha dicho, ¿no? Que los ataques ganan partidos y las defensas evitan el ridículo, ¿no? Y pues, como no defendiste, pues no te quedó otra que hacer el ridículo. A ver, yo no creo que sea un problema generalizado, afortunadamente, del equipo, de dinámica, ¿no? Sino yo creo que más está siendo problema de que hay ciertas jugadoras que tienen un rol dentro de tu plantilla más que importante y que no están cumpliendo expectativas. Esperemos que sea temporal, de adaptación, de inicio de temporada, llamémoslo como quieramos, ¿no? Pero tú ahora mismo estás jugando, el otro día jugaste con prácticamente con 8 jugadoras, que luego encima una no puede jugar y se te lesiona otra, o sea, acabas con prácticamente con 6. Y cuando digo 6, puedo decir nombres. Bueno, Nerea no estaba, Elena Oma hay que reconocer que no está al 100%, le va a costar todavía entrar en dinámica, pero es que Magul y Borakova es que ni están ni se les espera. O sea, yo no sé si han llegado a Zaragoza todavía, ¿no? Entonces, claro, o sea, son dos jugadoras que deberían aportarte mucho más de lo que están aportando ahora mismo, ¿no? ¿Que puede haber cansancio? Claro, para eso tienes una plantilla larga, para ir jugando un poco con las rotaciones y los minutos. Pero es que ahora mismo ni siquiera Carlos Cantero le puede dar minutos de descanso a ciertas jugadoras. Es un problemón. Y eso que sigues teniendo una fingal con una versión de ella brutal. Mariona, que a lo mejor puedes tener un partido de más desconexión. Estuvo más fallona, ¿no? El día de Guernica, pero te sigue haciendo sus jugadas geniales, se nota mucho su presencia. Bancolé, que es una bestia cuando entra a canasta, imparable, defiende con una intensidad brutal. Quiero decir, hay una serie de jugadoras muy interesantes, pero el resto no acompañan y ese resto es importante. Unas por lesiones y otras pues porque simplemente no han venido aún, no han llegado a Zaragoza. Yo quiero romper una lanza por Borakova, porque tenemos que tener en cuenta que Bora ha estado 10 años seguidos jugando en Praga. Y 10 años jugando en un equipo en Praga, que la liga pues es la que es, y allí cada una va a su rollo, y lo del equipo es porque tienen que seguir 5, que si no con 2 valdría. Pues llegar aquí, adaptarse y entrar en unas dinámicas de jugadas, de juego, pues está resultando complicado. Yo creo que está entrando en la dinámica y está entrando bien. Pero es verdad que, por ejemplo, el último partido, el de Guernica flojita, pero el de Venecia mal, muy mal. Pero bueno, yo creo que va a Pero entrar en la dinámica. contra Guernica, por lo menos, tiro más veces a canasta, que es que yo hasta ahora Sí. la veía, sí. pero sin, Es que el problema con Borakova es sin que no está ganas, tirando, o sea, no es que como que no falle, se es que atreve no a tira. tirar a canasta. Es que no Claro, tira, ese el es el problema es problema, ese. sí. No Sí. tira. Además tiene una mecánica de tiro, cuando la ves levantarse, recuerda a una de las mejores jugadoras que ha pasado por aquí. Me recuerda mucho en el tiro a Leo. Sí. Como en la A mecánica mí de también. tiro, en las manos, digo, Y, en la posición de las manos y las piernas cuando se y levanta. Titín cubría en el partido de, Y creo además que es fue una la tía muy final de Copa, atlética, muy alta, es muy difícil la definió. defenderla, tiene muy buena mano. Entonces, por ejemplo, el otro día en Guernica, un momento que digo, ¿por qué no tira? Llevaba uno de 2 y tiró, le dieron 2 balones, no tiraba y al final tiró y lo metió en plan. Porque si estuviese haciendo un 0 de 5, dices, vale, no entran, pero es que le están entrando. Entonces, yo creo que falta confianza, pero está viendo resultados cuando tira. Por ejemplo, Claro. cuando fue la Final Six, que fue aquí y jugó los 3 Es que partidos, fue increíble eso. se veía que muchas cosas pasaban por ella, que quizás siendo la jugadora checa que así que tiene que estar en el equipo de Praga, es que a lo mejor va a tener menos minutos tal, pero es que todo pasaba por ella cuando jugaba. Y jugaba Claro, bien. pero es que ahí insisto en esto, Praga juega otra cosa. Sí, eso es verdad. Y no hay un sistema, y no hay sistemas de juego. Allí el balón pasa por todos y la tira la que más mete, ya está. O sea, al final el juego en República Checa y en el Praga es muy distinto al juego de la Liga Femenina.
Sí, pero Entonces, necesita un tiempo y son 10 años seguidos en Praga. Entonces necesita un tiempo de adaptación. Que no justificó que partidos como el de Venecia hubiera tenido que ofrecer un nivel mayor, ¿eh? O sea, aunque no se hubiera adaptado. Pero bueno. Pero si es que realmente el problema de Guernica tú no lo tienes en la anotación. No, Es claro. la defensa. Es la Tiene defensa. punto de defensa. Porque hay jugadoras que desconectan y claro, como Es que tú no no seas existe, capaz de defender a tu rival, no entiendo por qué te sigue manteniendo el entrenador en pista. Es decir, es que eso es incondicional. Quiero decir, tú podrás defender peor o mejor en función de tu físico, de tus conocimientos, pero no te puedes desconectar en defensa. Porque entonces sabes lo que va a pasar. Entonces, para mí el problema no estuvo tanto en ataque. En ataque, bueno, hiciste un partido pues, con muchos puntos, joder, pero Como claro, te la meten defensa. una porterada. Que al final las dejaste crecer a ellas, al final es que Claro, o sea, Olaeta fue increíble, sí, pero porque las dejaste crecer, las dejaste ¿cuándo venirse se va a súper ver, arriba encima en su Y casa, pues sin es que salvadores. sin cuándo se va a salvadores, ver eso es. Guernica en otro partido metiéndote 97 puntos? A casi nadie, vamos, de liga, ¿no? No por No, no. desmerecerla, sino porque no es normal. Entonces, claro, 97 puntos es una auténtica barbaridad. Sí. Bueno, y expectativas para el próximo partido. Próximo partido, mañana. Euroliga ante Mersin, nada menos. A mí me da Nos miedito, o reencontramos. sea, no el partido, no lo que es baloncesto en sí. O sea, Mersin viene fatal, o sea, pero fatal que está Sí. perdiendo casi prácticamente todo. O sea, Sí. necesito una Perdió victoria en como el Liga, comer. perdió en Euroliga. Sí, porque se juega en el pase, ¿no? Se juega la vida. Claro. Sí, A ver Sí. qué nos encontramos allí. Es que fijaos cómo hubiera cambiado la película si le hubiéramos ganado a Venecia. Sí. Nos plantamos con un 2-0 en Mersin, que si ganamos en Mersin estaríamos ya clasificadas porque además Mersin estaría fuera. Sí. Y nos quitamos a Mersin, pero no nos quitamos a Mersin, o sea, se quita el baloncesto europeo a Mersin. Una buena noticia para y todos. depende de nosotros. Buena noticia para todos, que yo no sé qué hace este equipo todavía compitiendo en la Euroliga. Bueno, sí, que lo sé, claro, por algo está, y no por su baloncesto. Me gustaría saber. Yo solo espero que estáis diciendo, pues os está escuchando, Mersin va a ir con el cuchillo en la boca y nos va a tocar a nosotras, que venimos de 2 derrotas, y espero que tanto entrenador como jugadoras hayamos aprendido, hayamos tenido una reflexión y vayamos con el cuchillo, no, con el cuchillo, el casco, los escudos ya por todas. O sea, porque ahí nos jugamos una imagen y dar unas buenas sensaciones que en estos 2 últimos partidos no se han dado. Entonces, sabemos que ellas van a ir a por todas, pues nosotras tenemos que ir a por más. Tenemos que ir a quitarlo de en medio y a dar esa buena imagen que la gente está esperando de ellas. Bueno, yo creo que sí que te juegas bastante, ¿eh? Sí. Eso sí iba a preguntar ahora. Juegas bastante. Yo creo que No, por juegas eso, bastante, que no te es un juegas partido menor. No están muy bien. De hecho, bueno, el último partido frente a Landes que pierden, Yuskaite, que jugó hasta hace poco contra los otros en Breno, ¿no? La fichan, mete 20 puntos, máxima anotadora, por supuesto, de su equipo. Es decir, no están muy finas, ¿no? No están teniendo un plantillón como hemos tenido en otras ocasiones. Pero en su campo y se juegan sí o sí el pase. Que por cierto, también tendremos delante a otra antigua conocida como es Julie Van. A ver, lo cierto es verdad que no tienen la plantilla que tenía el año pasado, porque el año pasado eran nombres, pero tienen muy buenas jugadoras. O sea, Burke, por ejemplo, que también juega en la NBA, Tiffany Hayes, Sí. Juskaite, que me parece una jugadoraza. ¿Y quién Luisa más? también es muy buena. Abalú. Sí, Heilsolder también. Lo que Tienen pasa es muy que buenas siempre jugadoras. rinde por debajo de su plantilla. En plan, tiene muy buenas jugadoras, verdad. pero siempre rinde por debajo. El año pasado tenían para haberlo hecho mejor, que sí llegaron Para a la todo. final de la Euroliga, pero luego les mete un baile Braga, entonces no hacen tanto equipos. Obviamente, si miras las jugadoras son muy buenas, pero es que no hacen equipo, entonces nos pueden ganar y más allí, por supuesto, pero yo creo que hay que ir con confianza. Les ganó allí, vienen de perder en Liga también, entonces, oye, ya que te haces ese viaje eterno, pues oye, vas con todo. Sí, sí. A ver, yo creo que la presión la tienen ellas.
al Hombre, final. Sí, ellas tienen que sí, es ganar verdad. sí o sí. Es que Lo si dijo no, se Kanté a la meten rueda con de prensa, 0-3. hay mucho que ganar y poco que perder, es que es así. Al final, Sí, porque a Ya, pero Zaragoza por en eso casa ellas y van a a Andes ir en casa. a cuchillo Afuera a por de... nosotras. eso es. Dejadme un momentito que vaya leyendo un poco el chat porque está poniéndose interesante con algunos comentarios. Sarika, sobre todo, oye, Sarika, algún día de estos te tienes que venir a comentar los partidos estos de Euroliga un día con nosotros, ¿eh? Aquí conectarte. Nos decía por aquí Hazel Sader, hay que caminarla para que acabe jugando aquí al año que viene. Bueno, si alguien la conoce que Por le vaya favor. dando un WhatsApp, ¿verdad? Es importante cada partido de esta competición por este formato, mala estructura. Y dice por aquí además, es que de perder te pones última. Es que este partido nos jugamos mucho más de lo que parece, porque si ganamos, hundimos en la miseria Mersin, porque se quedaría con 0-3. Pero es que si perdemos, nos quedamos con una de 3 y Mersin también con una de 3, pero con el Basket haberás perdido con Mersin. De momento, por menos. Además, siendo que pasan 3, es que te juegas o sacarles 2 victorias o que se queden igual que. Porque, bueno, la Sí, ya. sí, o sea, nos complicamos la vida de una manera monumental, como perdamos en Mersin. Supongo que se Sí, arrastrarán no, y luego los encima resultados y pasas a la siguiente ronda, se con lo arrastran. cual, hombre, es que los partidos más fáciles que vamos a tener son estos, ¿no? Con lo cual. Laura por aquí oye, que cenizos estáis en Turquía, Palmar, veo dificilísimo ganar allí. Balú nos mete 30 puntos mañana, solo habrá que compensar esto. Si allí gana Holandes, menos mal, David Alcántara, un poco de positivismo. Si allí gana Holandes, también podemos ganar. Cierto. Venga, sufriendo en primera fila. Bueno, vamos a pagar los platos rotos de las turcas. Vamos a dejar de pagar cosas en Turquía que allí salen muy caras. Estas de Mersin tienen muy poca. A mí me gustaría saber de dónde sacan la pasta estos equipos turcos. Bueno, por ahí se dice que el presidente se dedica al comercio. Dejémoslo ahí. A vender cosas. Déjalo ahí, Claro. Carlos, porque esto luego se ve en muchos Lo cual sitios. significa que el comercio da más dinero que la hostelería. Nosotros. Parece ser. A ver, Sí, lo que la no creo que nieve. lo saquen será de las entradas porque las han puesto, he visto que las han puesto al cambio que es €1,50 las entradas. Así Ostras. que mañana entre bocinazos. Alguna nos prepararán, eso está seguro. Alguna nos prepararán, Bueno, pero- seguro que Fernando dice, alguien va a ir a Mersin, a mí es que no me deja mi mujer, si no, Hoy concretamente, Yo salgo a las 5, es que no llego. hoy concretamente comentaba con unos amigos que, y lo comenta ahora un poco por encima también Wakahiro, si te eliminan de esta ronda, ¿juegas Eurocup? Sí. Sí. Juegan los 16avos. Perfecto. Que es lo que le pasó a Villeneuve el año pasado de Leite y Huelle y la Sí. ganaron. Eso es. Además, creo que entras como mejor que los primeros de grupo. Correcto. Sí. Jugarías contra un Arriba que de todo. cuarto, Sí. contra uno de los peores segundos que en cuanto a veras. Bueno, llevamos ya casi una horita de programa. Vamos, sí que quiero lanzar dos preguntas que se han ido viendo un poco en redes sociales esta semana. No es habitual que las hagamos, que tratemos esto así, pero sí que ha habido mucho ruido. Una que nos afecta directamente porque era si se está adaptando en exceso el juego a Carla Leite o no, y cómo está eso afectando o limitando el rendimiento colectivo. Si esto es así o no es así. Esa es una pregunta. Y otra segunda pregunta, decía el entrenador, hoy que además Aldara le está haciendo el homenaje de Ozono Global Jairis, criticando insultos y presiones por parte de algunos de los aficionados de Jairis que se sientan detrás del banquillo y que habían lanzado, pues eso, algún insulto o se habían comentado cuestiones que estaban afectando anímicamente al vestuario y que ayudaban poco. Os lanzo estas dos preguntas porque en Zaragoza ya hemos visto alguna situación parecida, no a todo el equipo en general, pero sí con alguna de las jugadoras,
Y simplemente, aunque sea un minutito cada uno, pero por comentar esto, no tenemos tiempo para mucho más, ¿eh? Pero empezamos con el tema, Carla. ¿Qué creéis que tienen de razón las redes sociales con esto? Bueno, si te parece, Yo no empiezo yo. creo que estemos jugando para Carla Yo Leite. tampoco. De hecho, Yo tampoco. la Yo veo tampoco. Al todavía como un revés, poco que no encuentra su sitio. que está lastrando al equipo, he leído yo. Para mí no. No, Para no nada. es lastrar. A ver, ella está No. acostumbrada a jugar de una manera que es tocando mucho balón y generando ella desde su bote. A lo mejor Lo que sí Aquí, que veo afortunadamente, es que juega tenemos a mejor saliendo desde el Mariona. banquillo Ella con no puede Laia ser, que de titular con Mariona. claro, Puede ser. porque pensamos lleva que más, Mariona lleva más el balón ella. a los dos, Claro. pero igual no se están adaptando la una a la otra tan bien como podíamos pensar. Es que no es fácil. Desde luego. Nada fácil. Que Carla, yo creo que no ha salido nunca. O sea, este verano sí, pero no había salido de Francia nunca. Es que, de hecho, para mí solo Carla está sumando. Me parece que suma mucho en el tema mental Sí. y en el juego, pues poco a poco irá sumando más. Pero es que el tema mental, por su personalidad, creo que suma muchísimo al equipo y creo que en Guernica se notó. Ese descaro Hombre, que tiene. a ver, ella demostró desde el minuto 1 su o sea, su implicación en el club cuando quería jugar ya, pero no pudo ser. Y estaba allí, no descansó, vino directamente. Entonces, yo creo que como persona, un 10. Como jugadora, bueno, pues que es que cuando lleva un mes o menos y las demás llevan una pretemporada, llevan más tiempo, vamos a darle un punto de confianza. Que igual con Mariona, porque las dos son más dominantes, a la hora de jugar las dos a la vez no es tan fácil. Lógico. Y Entonces además tiene creo que, que tiene que dijeron, Carlos buscar su pareja adecuada para estar en la pista. Víctor, te como voy a equipo. solo preguntar hablaba una... francés, que no hablaba inglés ni otro idioma, solo hablaba francés. No. Y buscó clases de español para enterarse de todo O antes. de inglés, O o de sea, inglés por lo menos. ganas tiene. Bueno, pero De ambos, ganas de ambos, tiene sí. de hacer las cosas como equipo. No sé. Decían ahora en el chat y me preocupa que haya opinión, me preocupa porque comparto, pero no la quiero, o sea, la comparto, pero no la quiero compartir. Porque siempre hemos dicho que Valencia había mucho, el gallinero estaba lleno de gallinas que querían picar la comida. Y que había mucha jugadora con mucho nombre y que se juega muy mal en Valencia porque hacerse hueco ahí es muy complicado. Y por el chat nos estaban diciendo que el problema que ven es que hay mucha jugadora individualista y que el fuerte de Casademón ha sido siempre jugar como equipo por encima de los roles individuales. Y se está diciendo que se está jugando poco como Y que equipo. Carla ha cambiado los roles que ya tenía de equipo. Yo creo que la labor de Cantero va a ser integrar a Carla en el equipo y que sume, asumiendo quizá que aunque viene de estrella NBA, No es la estrella. igual no tiene por qué ser la estrella. O sí, no lo sé, se lo tendrá que ganar en la Sí, pista. sí, Pero yo porque sí es que es no lo la veo que importante venga en de un estrella, la verdad, vestuario. la veo. No lo sé, no sé, digo, o Yo sea, que tampoco. simplemente hago una... O sea, veo como una jugadora más que se está adaptando, que además es Sí. una jugadora bastante vergonzosa al principio, lo ha comentado Mm. muchas veces, pero no la veo para nada. O sea, lo único que está es cuando entra para adentro y tal, pero sí saca faltas. O sea, no sé, me parece un individualismo bueno. No sé, yo no creo que principalmente haya sido el problema es su de juego. Carla y de los roles, estas dos derrotas, la verdad. Es verdad que Carla juega eso, lo que dice Víctor. Claro. Es que suma mucho, Es su suma juego. mucho La cuando... hemos fichado porque era así. Claro, Para pero eso, claro. Y es de la hecho, jugadora que más falta por minuto jugador saca en la NBA. Yo es un leí tipo por de ahí, jugadora que no teníamos. Eso leí es. por ahí que vendría a ser la versión mejorada de Tanaya. Sí. Leí, Bueno, digo. es un perfil más manejador, ¿no? Más de distribución, más de juego, Más que... 2 que de 3, pero... Sí, Sí. pero bueno, a ver, te va a dar seguramente un rol que ahora mismo no tienes, que es esa jugadora capaz de jugar de base, de escolta, con mucha capacidad de penetración, con fuerza, con garra.
y la adaptación es normal, ¿no? Pues lleva aquí un mes y tiene 21 años y bueno, pues es que y la has metido y no ha hecho malos partidos. Tampoco es la Carla que esperamos tener todos dentro de unos meses, pero bueno, hay que darle tiempo, ¿no? Yo creo. Por eso digo, por eso decía yo que las demás llevan una pretemporada que ella no ha hecho. Entonces, hay que darle un tiempo a que se adapte, que entre en el juego y que aprendan de ella y ella aprenda de las demás. Y entonces llegará el momento que hagan esa piña y ese equipazo. Y luego te tienes que adaptar a los Y que sistemas. prácticamente no ha tenido vacaciones, Carla. Claro, Acaba la es que Liga en no. Francia, se Sí, va a WNBA, prácticamente. acaba Y aún te lo tiene. No, WNBA y prácticamente se no viene. las ha tenido. No, se va a Algo se va Francia, casi coge el el coche, Claro. coge el coche y viene. Desde Claro. Y septiembre de decía por aquí, 2024 no ha pero- parado más de 3 días. Si recordáis el año pasado, pues viene Fraser, Hempy, bueno, Hempy pues no tenía muy fácil adaptarse, pero Fraser los primeros partidos le costó. Los últimos estábamos deseando que no se fuera, o sea, porque claro, son jugadoras muy Sí. diferenciales, ¿no? Bueno, con la segunda cuestión, porque se nos echa el tiempo encima, ¿qué creéis que, bueno, compartir las valoraciones que hacen desde Ozono Global? Pero es que yo no me he enterado de eso, no sé. Sí. A ver, Pues Mara, realmente todo venía porque Bernat Canut, que es el entrenador de Ozono Global, en una rueda de prensa se quiso dirigir a la afición diciendo que había escuchado como aficionados en general, y no parece que fue de uno, de dos o de cinco, habían insultado de alguna manera o habían hablado bastante mal a las jugadoras que tenían delante, porque estaban justo detrás del banquillo, y que luego esto además en redes se había incendiado un poco más, ¿no? Y que en esencia lo que venía a decir es esto ayuda muy poco al equipo y por encima de ser jugadoras de baloncesto son personas, entonces estas cosas afectan. O sea, resumiendo, que la afición, la marea roja insultó a No, las la marea No, amarilla. del Jaime. Ojo, que aquí tenemos al Dara Cuidado, con una ojo, camiseta cuidado. del Jairín. ¿Cómo vamos a insultar preguntando. nosotros al Jairín? Hombre, si además son nuestros A, hermanos. a mí- No se le a mí lo que me ha insulta. llegado, es que lo dijo Canut porque son dos concretos que lo han hecho ya varias veces y por eso ya explotó. Entonces, si son dos concretos, saben quiénes son y Bueno. tal, pues toque de atención, que se pongan serios con ellos y ya está. Al final conocemos todos a la afición de Jairis, el 99,9% son gente increíble. Entonces, bueno, son dos que justo se ponen tras el banquillo, pues toque de atención y que no se pongan ahí detrás. Es lo que llevamos diciendo aquí mucho A ver. tiempo, que una afición grande, medianamente grande, siempre te vas a encontrar alguna persona que A ver, va hay un contra- porcentaje de tontos por afición. Yo la Y el verdad que porcentaje de sí. tontos por sí. afición es el mismo. Si Claro. van 1000, Total. habrá un porcentaje. Y es un 1%, Claro. pues hay un 1% de 1000. Si van 5000, hay más tontos. Claro. Porque Yo el sí porcentaje realmente son dos personas, como dice Pablo. Entonces las declaraciones de Canut no me parecen nada bien. O sea, si tú sabes que son dos personas No, porque ha generalizado. y las tienes localizadas, No, o sea, lo que ha hecho ahora mismo eso es lo que es me ha llegado a mí, generar un que no es así. conflicto entre el equipo y la afición. Si están localizadas, o sea, si tú las tienes localizadas, es muy fácil sacarlas de allí. Es Muy que, fácil. claro, es que es eso. O sea, si tú sabes quién es, Claro. coges, das un toque de atención, hay cámaras, ¿verdad, Víctor? Sí. Hay cámaras que identifican las Bueno. cosas, que sacan quién es quién. Coges, el próximo día que los veas o ese mismo día vas, los retiras del campo, les das una cartita, ¿vale? Y les acompañas a salir, ya Bueno, no lo que pasa es vuelven. que Pero A no ver, a en sentarse en el otro pabellón de sitio. Jairis no creo que haya tantas cámaras como en el Felipe, pues en el Felipe es que, o sea, me lo dijeron además, no sé si hay 90 o 95 cámaras distribuidas por todo el pabellón. Allí me yo creo imagino que a que veces Una locura. el problema está en que no siempre exceden esos límites legales en los cuales tú puedes coger a alguien Claro. y echarle incluso, bueno, llegar a otros niveles, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Si tú estás increpando a las jugadoras y a los jugadores o quien esté en la pista, ¿no? Constantemente y aunque no sobrepases esos límites ya que por legislación te invitan a echarlo o incluso a sancionarle a esas personas, claro, está todo el rato increpando y eso molesta mucho. Pues sí, es normal que moleste. ¿Que el club puede hacer algo? Hombre, puede invitarles a que no sigan siendo abonados y ya está.
Yo no- No, pero a ver, yo lo que han dicho aquí uno era que fue porque lo increparon a él por meter a Lowe, que estaba agotada y no pudo terminar Pero, el partido porque tenía calambres. bueno, sí será Eso por... es lo que ha puesto o a Pero Caero quiero decir que o a entiendo que Cajipo. la protesta de Canut no viene por un día. Por un No. día no No, creo no. que protesten. Vendrá porque eso No. será Pero reiterado, igual Viene son los por mismos varias veces. que claro, algo será de increpan. forma reiterada y entonces pues esas cosas molestan mucho. Pues sí, vale. Yo quiero hacer una lectura y si queréis luego ya terminamos para pasar a la siguiente sección porque si no hoy vamos fatal de tiempo. Yo he estado en Jairis, en la Alcantarilla, viendo al Casa de Jairis. A mí me ha recibido Jairis de una manera escandalosa. Guardo muy buen recuerdo y buena relación con gente de Jairis. Luego nos hemos vuelto a ver aquí, nos hemos visto en Huesca y demás. Y es buena gente que viene a apoyar a su equipo. Y mayoritariamente, es decir, que es gente que va a apoyar a su equipo. Y partidos malos, todas sufrimos partidos malos y todas salimos diciendo a la madre que las parió que partido han jugado. Pero eso no es insultar a las jugadoras. Y yo creo que cuando Canut se refiere, no se refiere a esa duda generalizada en determinados partidos. Aquí en Zaragoza hemos vivido algo parecido, no contra todo el equipo, pero sí contra jugadoras determinadas a las que se le ha puesto el foco encima y se le ha dicho de todo, incluso mensajes privados. Y me gustaría también leer un mensaje que dice alguien por aquí, que además es una voz bastante autorizada para poder hablar de esto, que decía por aquí que gilipollas hay en todos los sitios y que ella misma ha tenido que leerse algunos comentarios, bueno, que son más subidos de tono de la cuenta. Bueno, por encima de todo, son jugadoras, están trabajando, porque esto es un trabajo, por más sentimiento que nosotros tengamos encima de la pista, esto es un trabajo para ellas y no tenemos ningún derecho, ningún aficionado a ponernos de la manera que algunos se ponen casi por sistema. Es verdad que a muchos los tenemos identificados y sabemos quiénes son. Y los clubes, si lo sabemos los aficionados, pues los clubes lo deberían saber también. Y los clubes Afortunadamente son minoría. son una inmensa minoría, inmensa, pero inmensa minoría en Valencia, inmensa minoría en Zaragoza, inmensa minoría en Jairis y en cualquier otro espacio. Pero ¿sabes lo que pasa? Inmensa minoría. Cuando a ver, cuando alguien te halaga, te gusta, ¿vale? Pero desafortunadamente las malas palabras te hacen más daño que unas buenas palabras. ¿Sabes? Entonces, cuando alguien te dice, ojo, pues qué bien lo habéis hecho, pues tal. Yo el otro día, por ejemplo, cuando salía Santi del vestuario, le dije a Santi, digo, el próximo día un poco mejor o qué. Y ya está, ¿no? Pero no vas pero no con mala intención, ¿no? Sino como tampoco estaba yo muy bien, que salía de consultorio médico del pabellón. Pero bueno, la historia es que desafortunadamente lo que decía, cuando alguien te dice algo malo te hace más daño que lo que te hace una palabra buena en el sentido opuesto, ¿no? Entonces, todos estamos abiertos a que nos critiquen, pero vamos a intentar no ser crueles con la gente que está defendiendo nuestro club, ¿no? Nuestro equipo. Me voy a quedar como resumen con una frase que acaba de poner Marta Ortiz y terminamos con el femenino. El problema es que esta minoría ensucia lo bonito y es una pena que a veces esta gente acabe ensuciando lo que han construido estas jugadoras en la pista y lo que se construye en la grada, porque lo que se construye en la grada de verdad que es muy bonito y la unión entre las aficiones es algo muy bonito. Y hasta aquí el tiempo para Casademón, que nos hemos excedido casi en 15 minutos, así que vamos a pasar a nuestra sección ya clásica, cuando suena la red. Hola, hola, ¿cómo estáis? Bueno, nueva semana, nuevos tweets y os tengo que decir que había preparado algo bastante chulo, ¿no? Para esta semana. Tenía la idea en la cabeza, pero he decidido posponerlo para mi próxima aparición. Y es que no ha sido una semana muy bonita en el básquet aragonés, muchas derrotas, derrotas duras, derrotas que hacen daño. Entonces, bueno, prefiero dejarlo para un momento de más diversión, que estoy seguro que dentro de 2 semanas, cuando esté por aquí, será con muchas noticias buenas. Y en cambio hoy, pues bueno, una sección más, un día más, vamos a repasar los mejores tweets de la semana y a ver si estáis de acuerdo conmigo. Empezamos.
Comenzamos el repaso con Caraleite y es que después del partido contra Guernica tenía otra revancha pendiente, conseguir a Stitch. Consiguió a Angel la semana anterior en las ferias y ahora buscaba a Stitch para volver a tener la parejita, ya que es muy fan de la saga. Continuamos con este tuit donde se junta el multiverso del baloncesto con el multiverso del fútbol y con un poco de cachondeo nos se habla de las 3 derrotas de los equipos más importantes de la ciudad el fin de semana. Se acerca Halloween y Casa de Mon ya ha anunciado unas promos especiales para esos partidos y bueno, algunas de las reacciones ya han salido a la luz, ya hay miedo en el cuerpo por el devenir de esos partidos y aún quedan unos días para Halloween, veremos cómo avanza la cosa. Bueno, y finalmente, y ahora me pongo serio, ayer fue 20 de octubre, 11 años ya del fallecimiento de José Luis Abós, creo que todos lo tenemos en mente, una de las personas más importantes de la historia de Básquet Zaragoza 2002, y bueno, desde el club le hicieron un vídeo homenaje y yo creo que todos lo tenemos en nuestros recuerdos siempre. Y con este recuerdo a José Luis Abós, al gran Pepe Lu, nos despedimos de esta sección. Gracias por la sección, Pablo. Empezamos ya, despedimos a Mara si quieres. Adiós, adiós, un placer tenerte con nosotros. Aldara, ¿te quedas con nosotros a hablar de CBZ y Huesca o te vas a cenar? Porque igual es hora ya, ¿o qué? Sí. Sí, venga, hala. Cenes. Adiós, adiós. Adiós. Vamos a hablar de Huesca, vamos a hablar de CBZ, turno ahora para hablar de nuestra segunda FEP y como siempre tenemos al gran Mateo. Mateo, ¿qué tal? Estáis de enhorabuena. Hola, buenas chicos, ¿qué tal a todo el mundo? Da gusto, de verdad, que tengamos a Huesca en la... Bueno, da gusto que lo tengamos en la segunda federación, no, daría gusto tenerlo en primera. Pero da gusto que nos dé alegrías, ¿eh? Un partidazo contra Albacete en ese palacio, en ese campo del Parque de Albacete que es duro, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí, como comentamos el otro día, este campo de Albacete es conocido como una ratonera, de estas que se suelen decir, campito pequeño, en el que la gente está cerca. Bueno, pero la verdad es que hicimos un partido muy serio, siendo además que este campo a nosotros siempre nos ha costado a lo largo de los años que hemos ido pasando por allí. Pero bueno, yo creo que la clave del partido estuvo en dominarlo desde el principio, porque al final en este tipo de campos y contra este tipo de equipos que son duros, es en los primeros compases del partido cuando se empieza a testear un poco cómo va a seguir y la verdad es que salimos muy fuertes, ganando los 2 primeros cuartos, además no solo ganándolos, sino un poco ganándolos como quiere el Peñas ganarlos, corriendo y jugando un baloncesto pues rápido y moderno. Y luego la verdad es que la anotación que fue bastante alta porque el marcador final fue 80-88, pese a en el último cuarto sí que nos remontaba un poquito porque incluso llevamos a llevar rentas de más 20. La anotación estuvo muy repartida entre sobre todo Héctor, Ismael, Corrariza, Wells son los que más anotaron, pero también Guillem Vázquez, Biesar aportaron lo suyo, incluso los jugadores que menos anotación hicieron también metieron 8 o 7 puntos, o sea que estuvo bastante repartido y eso yo creo que es importante en nuestro equipo. Muy coral, como se suele decir. Efectivamente, sí, no, la verdad es que yo creo que va a ser una tónica habitual, la verdad, en este equipo, la coralidad, porque al fin y al cabo disponemos de varios puntos importantes de anotación, aunque quizás eso también lo tenemos este principio de temporada bastante marcado, porque tenemos a Héctor que está en un nivel espectacular y a Corraliza pues básicamente lo mismo, se están confirmando como jugadores pues muy importantes de esta categoría. Y bueno, pese a todo ello también pues dentro de la buena situación del equipo, la racha y el juego, también evidentemente pues hay que nombrar la mala suerte que tuvimos con la lesión de Rubín de Celis, lesión que bueno pinta que puede ser una lesión grave y Rubín pues bueno es que Rubín es un jugador que lleva 4 años ya en el Peñas y bueno vino el primer año ya del descenso al El Plata, lleva con nosotros toda la trayectoria en el Plata. Y es un jugador muy querido por la afición, de hecho ahora incluso es el capitán y la verdad es que se puede considerar claramente una baja sensible tanto en el juego como en el vestuario, porque es una persona muy importante. Nosotros le entrevistamos en uno de los partidos ahí en Huesca y la verdad es que joder, le deseamos una recuperación prontísima y rapidísima, pero con mala pinta. Y yo creo que va a ser una baja
una baja difícil de asumir, para Peñas. Sí, va a ser una baja dura, la verdad, principalmente porque bueno, el puesto de base la verdad es que es muy, muy importante a la hora de dirigir el equipo en todas las categorías, ya no solo en la de plata, no es que aquí sea más que en otras, es un puesto clave en el baloncesto y también, y ya te digo, a nivel de liderazgo, pues es que es un poco el líder del vestuario. También había un poco, pues, claro, por lo que me han dicho, también un ambiente después del partido que pese a lo que he comentado un poco, pese a la derrota, esa espina de la lesión de Rubín, que bueno, esperemos que se recupere lo mejor y antes posible y pueda volver a ayudar al equipo cuando bien pueda, exactamente. Y desde aquí un abrazo enorme, a Rubín, desde todo el equipo desde 675, porque además de ser buena gente, es un jugador que necesita Peñas y que es fundamental. Mateo, te pregunto, próximo partido, ahora ya 16avos de Copa España, mismo rival, pero en casa. ¿Esto va a ser algo parecido o ves que van a cambiar las cosas en ambos equipos? Bueno, yo espero, la verdad, también un partido duro, pese a que ahora jugamos en el Palacio de los Deportes, que siempre es un fortín que nos hemos estado demostrando bastante sólidos en casa, tanto esta temporada como la pasada. De todas formas, espero un Albacete duro, la verdad que vendrá a competir, porque bueno, ya los siguientes pasos en Copa de España serían contra equipos Leboro y bueno, pues siempre está la posibilidad de que te vengan equipos atractivos, ¿no? Que ya no solo es el tema de poder jugar, que es un buen test para lo que es los jugadores, sino también para la afición y para el club a la hora de hacer una buena caja de entradas. Es importante. Y yo, en cuanto al Peñas, pues la verdad es que espero hacer que vean, o sea, que sea un partido igual de serio que uno de la liga, porque ya lo comenté también cuando empezaba el podcast, que eran los momentos de la Copa del Rey, que probablemente nuestro entrenador, Rafa Sanz, es el mayor aficionado de la Copa de España que hay en este país. O sea, siempre la ha defendido desde el principio, sobre todo el año pasado, que fue criticado también el formato inicial. A mí también me ha gustado más me parece que favorece más la competición. Y sí que es cierto que yo estoy de acuerdo con él en algunos puntos, porque al fin y al cabo pues te sirve para jugar más partidos, jugar contra equipos también de conseguir pasar de un nivel más alto y pues bueno, medirte un poquito, saber hasta dónde pueden llegar los límites del equipo. Siempre es interesante. Tiempo para CBZ, derrota por la mínima en Gandía, 92-90. Víctor, Willy, Alex, ¿alguno de vosotros me hacéis un resumen del partido? Yo lo estuve viendo y bueno, una pena, ¿no? Porque acabas perdiendo por 2 puntos tras prórroga. En un partido Perdón un momento, Willy, déjame un segundo. Decir simplemente que no sé si lo hemos dicho alguna vez, pero que nuestro compañero Ramón, que aunque no está aquí, si alguien quiere ver el partido en diferido, que sepa que el que estaba radiando el partido del Albacete Peñas era precisamente Ramón. Así que simplemente lo dejo caer, que tenemos a Ramón ahí radiando partidos y locutando partidos, así que en Aragón Televisión, así que bueno. Lo han ascendido desde 675 a segunda fe. Sí. Ahí está. Estuvo muy bien, Ramón, la verdad es que sí, estuvo muy a la altura. Muy a la altura. No esperábamos menos de él. Ramón, mejórate porque tienes que seguir locutando partidos. Y ahora sí, Willy, perdona que te he cortado. Sí, bueno, nada, pues al final perdimos de 2 puntos ante un gran equipo, ¿no? Un equipo líder de la competición o de los que están, de los 3 que se han quedado arriba en prórroga y que fuimos ganando de 16 durante el partido, que fue una pena, la verdad. Pero bueno, las sensaciones que está dando CBZ son bastante buenas, ¿no? Siguen liderando mucho el equipo Arjol, Alvarado, con 16 puntos, 15, Alvarado 12 asistencias, una auténtica barbaridad, ¿no? O Gatel con 8 puntos y 9 rebotes, ¿no? Se ve la veteranía y la fuerza que tiene Gatel, ¿no? Y mantiene un nivel John Zhao de 21 puntos con 5 de 9 en tiros de 3 y 7 rebotes. Yo creo que tiene la muñeca más caliente que el pomo del infierno, ¿no? Es coger el balón y parece que va a salir fuego de ahí. Pero bueno, ni con todo no fueron suficientes, no fue suficiente para ganar. Una pena.
pero las sensaciones son muy, muy buenas. Si consiguen ir sacando resultados adelante, yo creo que este equipo todavía tiene margen de recorrido en segunda fe. Víctor, Alex. Perder en Gandía en la prórroga, al final, evidentemente una derrota duele, pero el equipo tiene que hacer una lectura positiva de estos, mientras luego los refrendes con una victoria en casa. Has competido, has ido ganando la primera parte, toda la primera parte. Al final, pues ellos he visto que van con un roster de 11 jugadores, que es un roster bastante importante, y al final pierdes en la prórroga. Entonces, esto siempre hay que sacar las lecturas positivas. La semana pasada dije que Zao había estado un poco más flojete, pues ahora, como dice Willy, este fin de semana ha estado tremendo. Y sí que es muy importante, sobre todo, la veteranía, como también decía Willy, de Dugatel y de Alvarado. Claro que son jugadores que conocen la categoría perfectamente y son los pilares, o sea, deben ser los pilares, ya no a lo mejor en anotación o en rebotes, pero tienen que ser los pilares en ese vestuario. Jugadores conocedores de la categoría, pues hay muchos chavales que no juegan nunca el de plata, iba a decir, en segunda fe, y se tienen que tener un espejo en ellos, claramente. Alex, próximo partido contra Burgos, pero contra el Tizona. Pues a ver, un partido bonito, ¿no? Siempre jugar contra un rival de una categoría más a mí siempre me parece, bueno, lo más bonito que hay en esas copas, que juegas contra equipos con los que no puedes jugar durante el resto del año. Y partido que, a ver, lo previsible es perder, ¿no? Pero bueno, mientras se deje un buen espectáculo, se luche y demás, oye, ojalá dar la sorpresa, lo veo complicado, pero se puede dar la sorpresa. Además, ahora que han vuelto tanto Colón como por fin Juanpe Jiménez, que ya ha debutado con el equipo en segunda FEP. A ver si, no sé si se va a poder sacar el partido. Creo que viene de perder además, pero claro, en estas categorías que hay, entre una categoría que trae mucho nivel, mucha diferencia de nivel, es muy difícil sacar partidos como estos, pero bueno, hasta que no lo veamos no vamos a saber nada. Así que oye, ojalá se pueda sacar, ojalá meternos en octavos. Mateo, mejor cruce Albacete que Tizona, ¿no? Sí, no, la verdad es que Tizona es un equipo que, bueno, además, durante estos años Tizona es un equipo que ha estado bastante bien. Estuvo en el Plata hace unos años también, pero bueno, ese mismo año la verdad es que tenían una pinta muy clara de que iban a ascender y bueno, pues va a ser evidentemente un partido difícil para el CBZ, pero lo que digo, hay que tomarlo también como un test para poder medirte contra equipos de gran entidad. El CBZ de todas formas tiene jugadores veteranos que hace poco o nada estaban jugando también en la Liga Leboro y yo creo que harán un partido bastante bueno, dentro de que, claro, evidentemente, pues la victoria se antoja complicada. Tenemos por ahí a un viejo conocido de Huesca, ¿no? Como Ayoce Alonso. Ayoce, sí, Ayoce Alonso estuvo el año del descenso aquí en Huesca, que era un base. Exactamente, sí, sí. Ahora estaba diciendo, bueno, que Ayoce Alonso era un base de estos, bueno, típicos jugadores que destacan en una liga menor y luego suben, les cuesta un poquito y de hecho luego cuando salió del Peñas él volvió a Tizona, el de Plata y ascendió y bueno, durante unos años ha sido capitán general de este equipo. Y además también de Tizona, bueno, destaca mucho Andy Huelves, que es un chico español que estaba en la cantera de Básquet Centro Internacional categorías inferiores, que es uno de los bases que tiene más proyección ahora mismo de España. O sea que también es interesante ver este tipo de jóvenes talentos. ¿En Tizona fue donde estuvo Didac? O en el... Sí, parece que sí. En Tizona. También Y está no tienen ahora Arnau Parrado, ¿no? Arnau Sí. Parrado. A punto de venir aquí, sí, sí. Arnau Parrado, sí. Didac ha estado en los dos. Estuvo en Tizona cuando lo fichó Casa de Monte y luego el año pasado creo que estuvo en Bulmos. Sí. Y Mario Seixuperi también estuvo aquí el año que jugó Cello Leboro. Es verdad. Sí, porque estaba Diego Campo y es el que se lo lleva a Manresa. Exactamente, sí, sí. También estaba el año pasado, si no me equivoco, Jordi Rodríguez, que jugó en las a las universidades americanas. Y Jofresa, es el hijo de Rafa Jofresa. Sí, jugaba allí. No sé si este año está.
Este año creo que ya no están, pero mira, sí, sí que me sale, Sí, tengo aquí la plantilla delante aparece y en sí la, que... no sé, aparece, sí, sí. Sí, tirador, ese yo fresa, Uf, tirador. Si fuera un poquito más alto, este nivel de tiro, voy a acabar en la CB, yo creo, este jugador, es muy pequeñito. Sí. Chicos, hoy que no, como no está Ramón, hoy lo de los tiempos se nos está yendo de madre y ya llevamos la hora y media que nos habíamos comprometido como objetivo indiscutible para cumplir y que ningún programa se saliera. Pero es que nos queda todavía toda la tercera FEP y el U22 y sobre todo nos toca una sección que nos deja las cosas muy claritas. Los números de David. Dale, Will, mete esto. Muy buenas noches, amigos de Desde 675. Como cada semana voy a intentar contaros los números más curiosos que se han dado en nuestro baloncesto principal aragonés. Una semana en la que desde luego no fue nada bien para nuestros dos principales equipos, que hablamos de Casademón masculino y Casademón femenino. Al fin y al cabo, el equipo de Carlos Cantero acumuló 2 derrotas en Euroliga frente a Venecia y el fin de semana en cancha del Guernica. Y empiezo con este dato, ¿no? De hecho, es que Casademón Zaragoza se empieza a dar bastante mal esta pista Guernica. De hecho, si exceptuamos la pista Valencia, en la cual Casademón Zaragoza ha visitado en 11 ocasiones y nunca ha conseguido irse con victoria, Guernica iguala a Estudiantes y la cancha de Girona, de Spar Girona, como las 3 canchas en las cuales ha perdido en 5 ocasiones. Es la cancha, ya digo, después de Valencia, en la que más veces ha perdido el equipo de Carlos Cantero, el equipo rojillo. Y es que, hecho, de las últimas 4 visitas a Guernica, o encima una plaza en la que suele viajar siempre bastante aficionado rojillo, pues bueno, de las últimas 4 ocasiones, en 3 se ha vuelto el equipo de Carlos Cantero con la derrota. Cancha que empieza a ser gafe. Vamos con el masculino, y es que el masculino sí que sumó una victoria frente a Falco, unos rivales que ya conocía en la época en la que en Casademón Zaragoza jugaba BCL. Pero no pudo continuar la racha el fin de semana, el sábado, frente a Brogan, el rival contra el que perdió por 4 puntos. Mala noticia, ¿no? Sí que es cierto que hay algún dato redondo. Vamos con Santi Justa, que sumó 150 partidos ya como jugador de Casademón Zaragoza, y Miguel González sumó 100 puntos. Dos jugadores nacionales que están pues cada vez sumando más partidos y que ya se acercan pues a ese top 5, ¿no? De jugadores con más partidos con Casademón Zaragoza. También decir que Santi Justa se colocó como tercer jugador con más valoración en ACB con Casademón Zaragoza, ya solo superado por Esteban Jelovac y por Gen Norel. Decir un poquito de los demás equipos aragoneses, de los que militan en segunda FEB y en tercera FEB, decir, pues bueno, sigue la racha de lo de Huesca, es que el equipo de Rafa Sanz pues ya suma 11 victorias en sus últimos 13 partidos oficiales. Contamos el final de la temporada pasada y el inicio de esta, que si exceptuamos el partido de la primera jornada de liga, que se cayó frente al equipo Spanish, pues bueno, el resto de partidos de esta temporada se cuentan todos como victorias. La verdad es que tiene muy buena pinta el equipo peñista. Sin embargo, derrota del otro equipo de segunda FED, y es que el equipo de Víctor Rubio, que fue, por cierto, a una casa que él conocía muy bien y así fue bien recibido, pues no pudo alzarse con la victoria en cancha. También hay que decirlo del líder, ¿no? El equipo Gandía, que lleva 3 victorias en 3 partidos en segunda FED. Pues para destacar un número muy curioso es que Óscar Alvarado dio 12 asistencias, un número que por ahora es tope de un jugador de CBZ en segunda FED. De tercera FED, 2 datos rápidos. Hay que decir que victoria muy de mérito del cuarto de Huelva, que ganó a uno de los líderes por ahora, que era Prat. Y pues la mala noticia es pues, que al fin de que sigue es el único equipo aragonés que continúa sin conseguir la victoria tras 3 jornadas. Un abrazo, amigos. Bueno, y como nos decía con muy buen criterio, Alfindén se queda otra vez en una derrota contundente, 85-70 en Castelldefels, y los demás equipos, salvo Cuarte, que consigue sacar ese partido también en casa por un punto frente al Prat, el resto han ido cayendo. Y el U22, 101-105, victoria a domicilio contra Manresa en un partido pues por todo lo alto. Contarnos de estos partidos, aunque sea muy rápido, en 5 minutos vamos a hacer el análisis rápido, porque tenemos que al tercera FEB, a segunda FEB y al U22 le vamos a dar más tiempo en el próximo programa. Es que esta vez con lo de Carla y demás se nos ha el tiempo encima. A ver, yo por una parte empieza a ser preocupante lo de la Puebla, que no gana ningún partido. De hecho, creo que es el único equipo aragonés en tercera FEB que no gana todavía, y urge que ya que empiece a conocer la señal de la victoria. Cuarte, por su lado, bueno, pues sigue estando bajo mínimo, o sea, se presenta con roster de 8 jugadores juegan contra el Prat, gana de 1 de 2, creo que gana de 1. Contra el Prat, donde juega un tal Nacho Llobet, que no sé si os sonará.
Es que además sabía que estaba por tercera fe, pero no me acordaba y lo he visto hoy en la estadística. Y luego, a ver, la Puebla, iba a decir, la Muela tenía un partido difícil en Mollet. Mollet siempre es uno de los favoritos a ascender. Y Barbastro, pues bueno, una lástima, porque en casa tienes que intentar amarrar partidos, pero bueno, 6 abajo, recién estrenada la categoría. Confiemos en que, pues bueno, se agarren un poco a Chechumalo, que sigue haciendo sus buenos partidos, 13 puntos, 10 rebotes, y los guíe un poquito hacia lo desconocido, que es la categoría para ellos. Resto, Barbastro, derrota de nuevo también, no salimos de la dinámica positiva, bueno, la jornada pasada sí. ¿Alguien más? U22, Alex, ¿tú estuviste viendo el partido? Pude ver la primera parte, la segunda no, ni la prórroga, pero bueno, fui siguiéndolo y demás. Y bueno, segunda victoria en 2 partidos, ya solo quedamos 3 equipos invictos, que son, bueno, aparte de nosotros, Real Madrid y Tenerife, que es contra Tenerife, contra quien jugamos este viernes. Y bueno, aparte del poderío que ya sabemos que tenemos en el juego interior, muy buen partido de Traoré y de Anthony Rodríguez. Muy sorprendente, como ya lo fue en parte la primera jornada, pero esta vez más si cabe, Alexander Sasha Sapkov, lo tengo aquí, 23 puntos, 29 de valoración, un partido muy completo, acierto exterior, y pues aquí no se le puede ir nada más, ¿no? Yo creo que, bueno. Mateo, ¿has seguido el U22? Sí, estuve viendo también, he visto un ratito del Casa de Mon, también del partido y bueno, de algún otro también. Y bueno, el Casa de Mon ganó en campo de Manresa. A mí no me convenció mucho, la verdad, la victoria del equipo, el rato que yo estuve viendo. Un equipo más veterano también Casa de Mon que Manresa, incluso algunos jugadores ya no solo de edad, sino de experiencia baloncestística. Pero bueno, finalmente también hay partidos que son mejores y otros peores y el Casa de Mon lo consiguió sacar. Sí que es cierto que Sapkov estuvo muy bien, fue el mejor del partido. A mí Sapkov me parece que es un jugador que tiene unas condiciones muy buenas para jugar al baloncesto. Tiene un problema que es un jugador muy fino, físicamente sufre. Pero bueno, luego también en el poder interior, Anthony Rodríguez y Traoré son 2 piezas importantes para una Liga U22, la verdad, para ir por dentro. Y lo demostraron, la verdad. Entonces, bueno, Casa de Mon sacó la victoria y juegan siguiente jornada contra Canarias, que viene un poco en alza porque ganarán al Barça. Y es cierto que en el Barça no estaba ni Kusturica ni Sion Keita, que son las estrellas del equipo, pero bueno, aún así siempre es ganar al Barça, aunque falten 2 jugadores. Así que bueno, yo creo que será un partido ese que estará muy bien porque Canarias es un equipo que físicamente tiene jugadores para competir. Willy. Bueno, pues terminamos un poco este programa de semana dura y difícil para Casa de Mont. No tan complicada para los segunda FEB, especialmente Huesca, que bueno, pudo sacarlos adelante. Y los terceras, pues bueno, tienen que ir mejorando coralmente. El U22, de momento lo está haciendo muy bien. Vamos a quedarnos con que empezamos semana nueva y mañana ya tenemos primero unos cuantos partidos. Tenemos Euroliga, tenemos FIBA Eurocup y tenemos Copa España con CBZ y con... Mañana también juega, ¿verdad? Peñas. Peñas y CBZ el jueves, creo recordar. No, CBZ juega mañana. Mañana, perdón, sí. Mañana. La duda que tenía es si Peñas jugaba mañana. Y mañana también, sí. Mañana. Entonces, bueno, mañana es un día muy chulo, muy bonito, que esperemos llevarnos unas cuantas alegrías, ¿no? Y comenzar bien la semana deportivamente. Yo con un 4-0 me conformo, Willy. Venga, vamos a por él. ¿Verdad? Con un 4-0 nos conformamos. Que mañana ganen las chicas, los chicos del Casa de Mon y que ganen CBZ y Peñas. Yo no voy a decir nada. Tú no digas nada, lo tienes absolutamente prohibido hacer cualquier tipo de... No.
Ya vale, cada vez que saca la bola de cristal Víctor, palmamos todos. Así que está totalmente prohibido, te silenciaremos. Chicos, chicas, amigos y amigas, despedimos aquí. Nos hemos pasado 10 minutitos, no es mucho para lo que podría haber sido con el contenido que ha habido en este programa. Así que nos vemos el martes que viene, nos vemos a las 9:30 y esperamos que cumpliendo la hora y media de programa. Hasta entonces, sed buenos, chao, chao.